Dios les bendiga a todos. El tema de hoy va a ser los elegidos. Y vamos a ver que Dios no hace acepción de personas. Aún los elegidos no son por casualidad. Vamos a leer en Juan, en el Evangelio. Yo sé a quién es elegido, dice el Señor, en el capítulo 13 de Juan, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido. Hasta ahí nada más, porque habla también de el que lo traicionó, de Judas. Pero está hablando de los elegidos. Vamos a ver que los elegidos, dice que muchos son llamados y pocos los escogidos o los elegidos. Vamos a ver cuál es la razón a la luz de la palabra. Vamos a empezar en Apocalipsis 17:14. El Señor, ahora que venga con su ejército de ángeles todopoderosos y fieles, dice: ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los llamados, bueno, los que vienen, vamos a leer en otro lado, que son ángeles de potencia, son ángeles también ángeles de Jehová y ángeles creados que vienen a vencer a Satanás y su ejército para que venga él a gobernar la tierra, lo va a atar, así lo dice la palabra. Y nada más como algo importante para el tema, para que nos eligió, vamos a tomar esta parte en Josué 5:13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El 14, por favor. Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, posándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Dice que el Señor le dijo, el ángel de Jehová, que era príncipe del ejército de Jehová. El Señor es príncipe. Pero en Apocalipsis nos habla el texto de 19, el 14 como referencia, pero el 16 dice aquí en el 14 como referencia, dice: a los ejércitos que estaban en el cielo les seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. El 15, por favor. Y de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El 16, que es el que nos interesa. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Ya no es príncipe, hizo la obra en la cruz y ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Antes era príncipe de los ejércitos de Jehová, ahora es Rey de reyes, por haber tomado la elección de heme aquí, envíame a mí. El Señor fue elegido entre muchos ángeles de Jehová para venir a rescatar esa creación del hombre. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Aquí está una clave: elegidos para obedecer. Dios es un ejército, una institución de un ejército en 3 áreas: ancianos, ángeles de Jehová y espíritus de Jehová. Todos son todopoderosos, que no tienen principio ni fin, hablando de algo que el hombre en su mente no puede entender. Y en base a esto está seleccionando elegidos para el cuerpo de gobernación de Cristo. Por eso el Señor está más arriba de todos los ancianos, menos de uno, que la Biblia le llama Padre.
todos son padres, el Señor también es Padre, antes no era. Dice Padre eterno, dice Isaías 9:6, el Señor es Padre, Él nos da su Espíritu, el Padre, nos da la totalidad de su naturaleza cuando somos elegidos, pero vamos a ver por qué somos elegidos. El punto importante, la presencia de Dios Padre, lo que estamos aquí viendo y leyendo, en santificación del Espíritu para obedecer, presencia, conocimiento del futuro, es lo que dice el tumbaburro en la gramática española. Conocimiento del futuro. Y el único que lo da es el Padre. Dice, si me amáis, el 14, Juan 14:15. Guardad mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos dicen, yo amo al Señor, pero con sus actitudes, con su forma de vida, no guardan los mandamientos. Y él dice, el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El Consolador, el Espíritu de verdad, que dice que estará con vosotros para siempre. El que nos dice en el 16:13 que nos dará las cosas que han de venir, nos dirá. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, el Señor todavía no se había ido. Iba a venir en el día del Pentecostés. No solo el Espíritu Santo que manejan todos, iba a venir el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay que ganarse al Señor y al Espíritu del Padre, al Espíritu del Señor. El que se pide es el Espíritu Santo, es nada más pedirlo. Y aquí dice, cuando viniera el Espíritu de verdad, que es el Espíritu del Padre, a eso se refiere el Señor, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. La presencia de Dios, dice, para obedecer. Somos elegidos. Y vamos a ver con toda claridad lo que nos dice la palabra, cómo somos elegidos. Vamos a ver varios ejemplos también. Primera de Reyes 11:34. Empero no quitará nada de su reino de sus manos, sino que lo retendrá por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí. ¿Y cuál es la condición para elegirlo? Él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Por eso lo eligió a David, porque guardó. Es que es primero la elección o guardar los mandamientos. Es guardar los mandamientos para que seamos elegidos. Tenemos que guardar los estatutos y los mandamientos para ser elegidos. Mientras no. Eso es importante. Dice, elegido fui de Dios, etcétera, ¿no? Dice la alabanza. Tenemos que tener ese punto de cubrimiento de la actividad de hacer los mandamientos y estatutos del Señor para ser elegidos. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos. Andaba persiguiendo a la iglesia. Y por esa causa el Señor dice, esto me sirve, ese celo que tiene para perseguir como fariseo a la iglesia, lo voy a usar y lo voy a hacer que pague todo esto lo que ha hecho. Dice, sabrá cuánto ha de sufrir por mi causa, en otras palabras. El apóstol Pablo es uno de los que fue llamado por, como él dice yo, fariseo de fariseos, Hechos 9:15. Esos son fariseos, yo soy más fariseo, ¿no? Pero algo que diga, no, es que yo soy muy fariseo, no puedo con mi doctrina que traigo amarrada, ¿no? Pablo era el más alto fariseo de su época y fue elegido. No hay pretextos, para ser elegido no hay pretextos. Ahí dice, y le dijo al Señor, ve porque el instrumento escogido es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Bueno, hay otros que también, dice en Juan 17:6, escogió a sus discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y guardaron tu palabra. Todavía no había la relación
del Señor de darnos al Padre de manera directa a Él, porque todavía no ha hecho la obra de redención. Por eso se los dio el Padre a los discípulos. Ahora somos escogidos de Él. Yo sé a quiénes he escogido. Dice, a los que antes conoció, dice, en Romanos 8:29. ¿Cómo los conoció? Pagaron los precios para ser elegidos. Porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. El Señor se mueve en el tiempo. Tiene escrito el futuro, porque Él es Dios. Y todos los que tienen el Espíritu del Padre conocen el futuro. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de verdad nos dirá las cosas que han de venir. Entonces, hablando de los que tienen el Espíritu del Padre, saben, de una u otra manera, Pablo, Pedro, sabían el tiempo de su muerte. Están escritos ahí en la palabra. Muchos de los que dicen que tienen el Espíritu del Padre no saben ni qué tiempo estamos viviendo, porque estamos muy cortos de tiempo y no redimen en su tiempo para poder alcanzar a ser elegidos de manera total. A los que antes conoció, ¿no? Los conoció porque el Señor se mueve en el tiempo. Lo tiene escrito. En Apocalipsis habla de el tiempo futuro, que todavía muchas de las cosas se están cumpliendo y se van a cumplir. Y esa es la parte en donde Él nos ve. Esa es la parte en donde alguna razón hay para que nosotros podamos ser elegidos, pero también la Biblia dice que debemos de permanecer en esa elección. Vamos a ver a la luz de la palabra. Mateo 20:16 dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Los llamados de Dios, ¿no? Hablando de los santos, hay muchos llamados a santidad, pero se quedan ahí, ya no siguen a la parte escogida, que es la más escasa, se puede decir de esa forma, porque es la más dura. Y los precios que pide el Señor acerca de ese pacto de elegidos es duro. Cuando lo dice uno, algunos se burlan. La expresión que dice que el Padre tiene cuidado de nosotros, que cuida de las aves y de los lirios del campo, y cuanto más a nosotros, hombres de poca fe, dice que no teníamos nada, dice que vender lo que poseéis y para estar en ese pacto de fe, que es difícil para el hombre encontrar esa fe que tiene que tener para poder alcanzar a ser elegido en su totalidad, con potencia. Vamos a el 1:10 del 2 de Pedro. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caréis. Empieza a hablar de la fe, de la ciencia, de la templanza, de la paciencia, etcétera, ¿no? Un poquito antes. Pero lo más importante es estar firmes en buscar. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Y cuando habla de su carne, está hablando del Espíritu del Padre. Debemos de ir haciendo la voluntad de Dios para que el Señor diga, este me sirve, este lo elijo. No es elección porque seamos buenos para caer bien. En la parte, el Señor no maneja nada de eso. Él tiene sus leyes y son para todos. Juan 5:30, el Evangelio. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Está hablando el Señor, porque no busco mi voluntad. Ahí está la expresión de la importancia de la voluntad de uno o la voluntad
del Padre. No busco mi voluntad. O busca uno la voluntad del Padre o es la voluntad de uno. No hay de dos. Es importante entenderlo. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice que el Señor cuando venga, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, los ángeles todopoderosos, los ángeles de Jehová. Va a venir a gobernar la tierra, a atar al diablo, a todos sus ángeles y sus demonios, y va a gobernar 1000 años la tierra con nosotros. Nos va a dar una sabiduría para gobernar los cielos. Para eso somos elegidos, lo vamos a ir viendo. ¿Para qué somos elegidos? Es importante. Jeremías 13:25. La porción que nosotros tomemos, la medida que tomemos, es la que nos va a dar el Señor. Esa es tu suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dice Jehová. Lo que nosotros tomemos es lo que nos va a dar, Señor. No nos va a dar más allá de lo que no tomemos con relación a nuestra elección. El Salmo 143:10, el salmista escogido porque guardó los mandamientos y sus estatutos, David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Él pidiéndole al Señor que le enseñara su voluntad, no la de él. Muchos quieren, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no son sinceros y no la hacen, hacen su propia voluntad. Él le pedía a Dios que le enseñara a hacer su voluntad. Por eso fue elegido, porque guardó la voluntad de Dios. David dice en el Salmo 119:97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. David. Por eso empieza con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche. Él amaba la ley de Jehová. Aunque ya de viejo tuvo un resbalón, pero él amaba la ley de Jehová. Y era su delicia. Y meditaba de día y de noche. Cuando nosotros hacemos eso, meditamos de día y de noche en la palabra. Nos deleitamos en la palabra. El salmista fue elegido porque guardó sus mandamientos y estatutos. Apocalipsis 19:18. ¿Para qué somos elegidos? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Comer carnes de todos estos. Es una lista de los reyes y de los capitanes. Bueno, en Juan 4:34, lo conocemos. Dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Carnes de reyes, de capitanes, vamos a obtener la voluntad de ellos. Vamos a estar por encima, ellos nos van a servir. Ahorita lo leemos en algunos pasajes. La voluntad de ellos, por eso dice que vamos a comer la carne de los reyes y los capitanes, de los siervos, de los libres, de los animales. Los animales nos van a obedecer. Los leones, los más fuertes animales nos van a obedecer, porque ya no habrá corrupción espiritual en ellos. Se habrán ido, el Señor los habrá encerrado todos los espíritus que hay en esos animales que se alimentan de sangre, porque hay demonios dentro de ellos. Aquí dice que esa comida es, ahorita hacemos la voluntad del Padre y después tendremos, esa elección nos va a dar que ellos podamos tener la voluntad de ellos sobre nuestro mando. Vamos a ver Isaías
60:10. Después el 12, el 16:22, ahorita lo repito. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. La voluntad de ellos estarán bajo nuestra voluntad. Es lo que quiere decir comeremos carne de reyes. Porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. 12, por favor. Porque la gente del reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. Ahí dice con toda claridad que el reino que no nos sirviere va a perecer. Para eso somos elegidos, para esto, para ser reyes delante del Señor. Ahorita lo vamos a leer también. El 16. Y mamarás la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, porque conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Vamos a comer de toda la gente. Dice que con la riqueza de las gentes seremos sublimes. Vamos a ser ricos en el milenio. Aquí no quiere que seamos ricos. Es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y eso es lo que dice: quita esa raíz de todos los males y yo te voy a dar mucho más para la otra vida. Lo que pasa es que la gente quiere aquí su paga. El 22. El pequeño será por 1000, el menor por gente fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea presto. A su tiempo. En el tiempo de Jehová vamos a tener todas estas. Los reyes van a ser nuestros siervos. La gente. Van a servirnos porque fuimos elegidos para gobernar, para reinar. Apocalipsis 5:10 dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Primero. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Los sacerdotes son menor pacto, pero van a estar también comiendo de las gentes y también van a estar en el reino, pero con ciertos requisitos menores. Y Daniel 7:27 nos habla del reinado del cielo. Dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los hijos de Dios, a los ángeles todopoderosos que alcancen a tener esa elección, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todos los señoríos. Estamos elegidos, por supuesto que con las condiciones de pagar los precios, mandamientos. Estamos elegidos para ser guerreros, porque el Señor es un guerrero. Viene a quitar la maldad de la tierra con sus ejércitos, así lo dice la palabra. Y nosotros nos está llamando para que seamos un ejército adicional para Él, que es un cuerpo adicional de Jesucristo, para ser guerreros, para gobernar los cielos. El gen guerrero viene del Padre. El que no tenga el Padre no va a tener gen guerrero. Posiblemente pueda ser valiente, porque tiene que entrar al reino de los cielos. Valiente a medias, ¿no? Como el sacerdote que no lo da todo. Pero al final de cuentas va a dar la vida y va a dar todo de manera forzada. Pero la Biblia maneja que el elegido, que es los santos del Altísimo, van a gobernar los cielos. Vamos a Apocalipsis 21:7. A que venciere, poseerá todas las cosas, el elegido, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay que guardar los mandamientos del Señor y del Padre. Lo dice Juan 15:10, creo. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Queremos estar en el amor de Cristo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador. Pero tenemos que amar los mandamientos del Padre para obtener el beneficio de ser elegidos según la presencia de Dios, que Él conoce si vamos a llegar, si vamos a estar en la meta. Vamos a terminar
Santiago 2:5 habla de los elegidos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe? Premisa o mandamiento del Padre, herederos del reino que ha prometido a los que le aman al Padre también. El Padre dice que no temáis manada pequeña, vended lo que poseéis y tendréis tesoro en los cielos, etc. También maneja que Él vino a dar el evangelio a los pobres, el evangelio del reino, no del paraíso. En el 11:5 de Mateo, toda la palabra está llena de esto, hermanos, del Nuevo Testamento para acá. La pobreza tiene que ver con algo, ahorita lo vamos a tocar. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿A quiénes son los que tienen poder para esto? Que tienen fe de potencia, nada más. Para levantar muertos hay que tener la potencia del Padre. Si no se tiene, no se levanta. Porque para tener la bendición de gobernar los cielos, de ser un guerrero de Dios, estar en esa milicia que tiene que ser obediente. Si uno quiere meterse al ejército, lo primero que tiene que aprender es una obediencia. Dice que el Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros ahora vamos a padecer, pero ¿cómo? Como perfectos, como santos o como salvos. Es bueno tomar decisiones. Estamos muy cerca a que vengan las cosas y ya no va a haber oportunidad de que tengamos la bendición completa. ¿Por qué? Porque es voluntaria. Dice, mi comida es que hagan la voluntad de mi Padre que es en los cielos. Es voluntad, no es por fuerza. Va a venir la persecución y por fuerza los creyentes que saben que no podemos negar al Señor, ser fieles a la muerte, todos vamos a dar la vida, los que entendemos eso, pero hay diferentes pactos. Y el pacto más grande es aquel que nos dice la Biblia, que el Señor, el Padre, tiene cuidado de las aves del campo, de los lirios, tiene cuidado de nosotros, que somos de mayor estima, dice, hombres de poca fe, porque nos pide todo para darnos todo, pero no tenemos la capacidad de confiar. Dice que el día de hoy tenga su afán, y mañana el Señor nos va a dar otro afán, pero así lo dice. Con el afán de hoy debemos estar contentos, pero queremos tener la seguridad como hombres de que mañana tenemos la forma de comida, de comer, de tener lo necesario, y no nos ponemos en las manos del Señor, que nos dice que a los pobres son herederos del reino, ricos en fe. El hombre que tiene no es rico en fe, no tiene necesidad. Algunos, aparte de que no tienen necesidad, se vuelven soberbios, se endurecen del corazón por el dinero que tienen. Estamos hablando a mucha gente de fuera de aquí. Ya ustedes conocen todo esto. Y la prédica es un recordatorio para algunos y para otros que no han escuchado esto. Para ser elegidos se requiere guardar primero lo que nos pide el Señor. Si no, no hay elección. Es parte de lo que nos dice la Biblia. Yo escogí a mi siervo David. Yo, dice el Señor, Jehová. ¿Por qué? Porque guardó mis mandamientos y mis estatutos. Si no lo hacemos, no somos elegidos. Esa es la ley de Dios. Primero es la gallina y después los huevos. No son los huevos y la gallina, como decía un hermano al principio. Es importante que hagamos primero nosotros para ser escogidos. Este me sirve. A este lo elijo. Eligió a 12 y yo sé a quién he escogido, dice.
porque uno era traidor. Lo escogió porque necesitaba de él. Por eso lo escogió para que lo traicionara. Lo conocía, a los que antes conoció. Nos conoce si queremos lo que Él nos ofrece, todo lo que nos ofrece. Son para los guerreros que quieren el gen guerrero. ¿De quién eres? Josué, que era valiente, vio al ángel de Jehová con la espada desenvainada. ¿Eres amigo o enemigo? Soy el príncipe del ejército de los cielos. Ahora es el Señor de señores y Rey de reyes. Por la obra que vino a rescatar, la obra de el hombre. Él fue elegido y nos quiere elegir a nosotros. Esa es nuestra voluntad, hacer la voluntad de Dios o hacer, como dice, mi voluntad, como dice ahí, no es mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del Padre. De ahí se deriva la bendición de ser elegidos, hermanos. Ese es el tema que quería yo compartirles a los hermanos que nos escuchan en otros países. Tienen la opción de escuchar y de tomar decisiones. Que el Señor los bendiga.